Hola, mi nombre es María Angélica Monsiváis Zárate. Estoy en el grupo Sexto D y mi libro se llama Correr o Morir. Mi libro se trata de que una cierta cantidad de jóvenes estaban en un laberinto, pero ellos más de 2 años intentaron buscar la salida, pero nunca la encontraron. Más de 2 años. Ya después llegó un chico llamado Thomas. Él estuvo ahí, él llegó ahí, pero él cuando llegó se sentía extraño, él no sabía nada. Él lo único que se acordaba era de su nombre. Algunos de los habitantes que existían en el laberinto no se acordaban ni de su nombre. Lo único que se sabía, o sea, ellos no sabían ni de su familia, no sabían su nombre. Ellos llegaron ahí por medio de un experimento. Ya después, cuando estaban ahí, ellos intentaban buscar las salidas, pero nunca pudieron intentar buscar una salida. Uno de ellos que estaban ahí fue Albi. Supongamos que el líder fue uno de los primeros que llegó ahí al laberinto, y estando ahí ya le seguían los demás. Pero cuando llegó Thomas sucedieron muchas cosas. Un día salió Thomas y salió uno de los corredores con Albi, pero ellos ya no regresaron porque a Albi se ve accidentado, entonces ya no pudieron llegar. Entonces al momento en el que Albi iba a entrar con el corredor, el laberinto se iba a cerrar. Entonces al cerrarse el laberinto, Thomas se sintió desesperado y corrió a alcanzarlos. Se metió al laberinto. Entonces al último se quedaron afuera 3 de las personas: el corredor, Albi y Thomas. Pero ya estando ahí, Thomas no sabía las consecuencias que era salir del laberinto, que era la regla número 1 de estar en el laberinto: no poder salir del laberinto sin autorización. Entonces él salió del laberinto. Después de que salió, se quedaron 3 afuera. Cuando se quedaron los 3 afuera, Thomas no sabía las consecuencias que había hecho, y lo único que hizo, pues, que el corredor le dijo: no sabes lo que hiciste, ya estás muerto, el estatua aquí afuera, estás muerto. De repente se empezaron a escuchar que se abrían las paredes. Eran los penitentes, eran como tipos arañas, pero ellas tenían como bombas, cada una tenían algo, como pues experimentos también del laberinto. Entonces cuando empezaron a abrir las paredes, Thomas intentó esconder a Albi. Albi ya estaba muy mal, Albi ya no se podía mover. Entonces le tiraron con un mecate hacia arriba y lo empujaron y lo escondieron. Ahí se quedó toda la noche Albi. Y mientras tanto Thomas escondía a Albi, el otro corredor corrió. Él ya sabía las consecuencias que hacía. Entonces el otro corredor siguió corriendo. Él ya no quiso esconder a Albi, él sabía que todos nos iban a morir. Después él corrió y se escondió. Entonces el que quedó fue Albi y Thomas. Entonces después de que Thomas escondió a Albi, Thomas siguió escondiéndose. Así pasaron toda la noche. Al día siguiente llegaron y pues todos furiosos porque pues ya después fueron a asomarse todos y dijeron: no vienen. Ya después de que vieron que vinieron los 3 y dijeron que cómo pudieron haber sobrevivido si pues eso no era normal. Los penitentes los tuvieron que haber matado. Ya después pues uno de ellos era Gary, pero él estaba furioso. Él se sentía como ahorita que Albi estaba enfermo, él se sentía el líder, Gary. Después Gary se enojó, se molestó. Como Albi era el líder y él estaba enfermo, Gary se molestó y le dijo que tenía que merecer un castigo. Entonces después en eso se va escuchando la caja se abrió. Era una chica, se llamaba Teresa, pero también ella se sentía extraña. Ella no sabía nada, solo recordaba su nombre. Y cuando subió a la caja, todos vieron: es una chica. Entonces ella llega a despertar, lo único que trae una nota y decía: ella es la última novata. Entonces ya después la sacaron, pero ella estaba inconsciente. Ya después la llevaron a un cuarto
y la dejaron ahí. Entonces ya después siguieron regañando a Thomas y le dijeron que iba a merecer un castigo. Y después le dijeron que iba a merecer un castigo y Thomas le dijo que él quería ser corredor. Le dijo, yo quiero ser corredor. Después ya lo castigaron, pero ya al día siguiente ya después le quitaron el castigo. Entonces la muchacha traía una sustancia, era azul. Con esa sustancia ella se le iba a poner a Albi para que se recuperara, para que estuviera bien. Ya después ella se la puso y Albi se recuperó. Y Thomas y el otro corredor recorrieron cada rincón del laberinto, buscaron la salida. Ya después de tiempo ellos ya habían encontrado la salida. Ya después fueron a afirmarles a todos los demás que ya habían encontrado la salida. Pero pues la mitad de las personas, ellos no creyeron, porque después de 2 años ellos ya no creían que había salida. Ellos ya tenían ahí 2 años escondidos, ellos ya no habían encontrado salida. Ya después Thomas llegó con Teresa y el otro corredor y se llevó a cierta cantidad de personas. Sí, entonces ya después cuando estaban ahí, ya después ellos lucharon contra los penitentes, llevaban espadas, llevaban cuchillos, llevaban todos, ellos corrieron contra los penitentes, o sea, se pelearon con los penitentes. Ya después abrían puertas, ellos traían códigos como las bombas de los penitentes, códigos, intentaban abrir puertas y todo. Ya después de rato ellos entraron a un laboratorio. En el laboratorio estaba una señora, pero dentro de la computadora estaba una computadora y estaba una doctora que les decía que ellos no iban a salir, ellos no iban a su casa, ellos todavía iban a la fase 2, ellos no podían retirarse de su casa, ellos iban a la fase 2. Pero cuando ya la doctora terminó de hablar, llegó Gary. Él estaba enfermo, lo había picado un penitente, llegó y mató a una de las personas. Ya después cuando Gary llegó y mató al penitente, cuando Gary llegó y mató a un niño, él estaba contagiado por un penitente. Después de que lo mató, pues todos dijeron, o sea, todos se sintieron mal porque él había luchado contra los penitentes para salir, para él conocer a su familia. Después la doctora le dijo que él ya no podía salir, que ellos no iban a ir a su casa, que ellos iban a seguir la fase 2. Y ahí fue cuando se quedó. Ahí termina el libro, en la fase 2, o sea, todavía continuará el libro. Pues a mí me dejó el libro en que nos deja que tendríamos que convivir más, no ser egoístas, porque por Gaggy él se murió por ser egoísta, por llevarle la contraria a los demás. Entonces, por eso yo pienso que a mí el libro me dejó en convivir más y en convivir y en ser buena persona y llevar bien con los demás. Ya.